Capítulo 2. Chronos Dynamics y los hilos del tiempo. En los anales corporativos, Chronos Dynamics no había simplemente nacido, se había manifestado, como una singularidad surgida de la confluencia de intelectos tan deslumbrantemente visionarios como escalofriantemente carentes de escrúpulos. A la cabeza de esta hidra bicéfala se encontraban el Dr. Jin Nakamura, un teórico de la causalidad cuya mente danzaba en los límites de la física conocida, sus ojos permanentemente iluminados por el fervor de quien ha atisbado los engranajes secretos del universo, y Marcus Bell, el inversor multimillonario, un hombre cuyo rostro impasible ocultaba una mente maquiavélica capaz de ver el flujo del tiempo no como un río sagrado, sino como el último mercado por conquistar, la última frontera para la especulación y el dominio. Su lema, grabado en placas de platino en el vestíbulo de su torre y susurrado como un evangelio en las salas de juntas, era tan simple como aterrador en sus implicaciones: el tiempo no es un obstáculo, sino una oportunidad. Cuando Nakamura, financiado por la insondable fortuna de Bell, logró rasgar el velo y crear la primera máquina de viajes temporales funcional, un monstruo de superconductores y energía exótica que distorsionaba el espacio-tiempo local con un gemido que helaba la sangre, Chronos Dynamics trascendió la mera definición de empresa. Se convirtió en una institución, una potencia paraestatal con el poder literal de reescribir la historia a su antojo. Sus operativos, los llamados crononautas, una élite de individuos selectos, entrenados hasta el límite de la resistencia física y psicológica, sus lealtades grabadas a fuego en sus psiques, no se dedicaban a grandes y obvias alteraciones. No, su trabajo era el de un microcirujano cósmico, empujones sutiles, la eliminación silenciosa de un competidor antes de que siquiera concibiera su idea revolucionaria, el desvío de un asteroide siglos antes de que amenazara una colonia clave para los intereses de Cronos, la sutil inspiración susurrada al oído de un científico del pasado para que patentara un descubrimiento crucial a nombre de una subsidiaria de Cronos. De la noche a la mañana, la corporación dejó de ser conocida por sus patentes en drones de vigilancia o armamento de energía dirigida. Ahora, Chronos Dynamics no solo vendía el futuro en forma de predicciones de mercado infalibles o tecnologías imposibles, vendía pasados a medida, corregía los errores de la historia según su propia y conveniente definición, asegurando su hegemonía económica y geopolítica a través de los eones. Eran los arquitectos invisibles de la realidad presente, y nadie, salvo unos pocos parias y locos, sospechaba la magnitud de su poder. El objeto destinado a cambiar para siempre el destino de Kael Mordain, y con él, el del universo entero, no era una creación de Cronos. Era algo otro. Una pieza de tecnología imposible, una reliquia cuántica de origen desconocido, hallada o quizás percibida en un pliegue infinitesimal del espacio-tiempo, una burbuja de realidad aberrante que solo existió durante exactamente 4.7 segundos en un confín olvidado y polvoriento de la línea histórica. Un parpadeo cósmico que, milagrosamente, uno de los prototipos de sensores de largo alcance de Cronos logró registrar. Quienquiera o lo que quiera que hubiese forjado el artefacto Teseo lo había concebido con un propósito asombroso: la capacidad de reconstruir o editar eventos pasados con una precisión quirúrgica a nivel subatómico, sin generar las ondas de paradoja más burdas. Su nombre, acuñado por un erudito de Cronos con un perverso sentido de la ironía, aludía directamente a la paradoja filosófica: si cada componente de un barco es reemplazado, ¿sigue siendo el mismo barco? Si un evento es alterado en su totalidad, ¿sigue siendo el mismo evento, o una copia, una perversión? En teoría, el artefacto Teseo era una bendición: permitiría prevenir catástrofes naturales, erradicar plagas antes de su inicio, salvar billones de vidas a lo largo de la historia, e incluso guiar el desarrollo de civilizaciones hacia futuros más luminosos. Pero en manos corruptas, o simplemente ambiciosas, su potencial era aterrador: la capacidad de subyugar la realidad misma, de moldearla según los caprichos de su portador, de convertir la historia en arcilla y a sus habitantes en meros títeres. Para Chronos Dynamics, especialmente para Marcus Bell, el artefacto Teseo representaba el Santo Grial, la herramienta definitiva que consolidaría su imperio a través de todas las líneas temporales posibles, el instrumento que los elevaría de meros manipuladores a verdaderos dioses del continuo. A KL-17, uno de sus reclutas más jóvenes y brillantes, un prodigio con una intuición innata para las corrientes temporales, se le encomendó la delicada y peligrosa misión de recuperarlo de su nido cuántico. Y él, impulsado por la ambición juvenil y una fe ciega en la visión de Cronos, no solo lo trajo de vuelta. En un acto de audacia y curiosidad, una curiosidad que se convertiría en su maldición y la del multiverso, lo activó. El resultado no fue una simple alteración.
fue la detonación. La semilla de una destrucción infinita. Lo que siguió no fue un mero cambio en la línea temporal, ni una simple paradoja contenida. Fue una ruptura. Una herida abierta y supurante en el tejido mismo de todas las realidades. El universo no se dobló, se hizo añicos. El grito silencioso de la creación al ser desgarrada. Ciudades de diferentes épocas y dimensiones comenzaron a superponerse como transparencias fantasmales, edificios de acero y cromo atravesados por templos de piedra olvidados o selvas primigenias resumantes de vida alienígena. La gente, atrapada en estas zonas de colisión temporal, sufría destinos peores que la muerte. Algunos quedaron atrapados en bucles de unos pocos segundos, reviviendo sus últimos momentos, un grito, una caída, un beso por toda la eternidad, sus mentes desintegrándose bajo el peso de la repetición. Otros se desvanecían, sus átomos dispersándose entre líneas temporales incompatibles. Y de las grietas más profundas, de los rincones donde la lógica había colapsado, surgieron criaturas abisales, entidades de pesadilla cuyas formas desafiaban la geometría euclidiana y cuya mera presencia inducía una locura helada. Eran los carroñeros del tiempo, los parásitos de las realidades moribundas. Kael entonces aún no el Kael I-40, sino una versión más joven, endurecida ya por las primeras escaramuzas de la guerra temporal que siguió, sobrevivió a aquella hecatombe inicial. Sobrevivió para ver cómo el orden se desmoronaba, cómo las estrellas se volvían erráticas en el cielo, cómo la propia materia parecía perder su cohesión. Sobrevivió para llevar la carga de ser uno de los pocos que comprendía, aunque fuera parcialmente, la magnitud del desastre. Pero la fractura, esa herida cancerosa en el multiverso, se había convertido en un fenómeno autosostenido, una cascada de entropía imposible de revertir, imposible de sanar. Un testamento eterno al día en que la humanidad, en su arrogancia, había jugado a ser Dios y había perdido estrepitosamente.